Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA. Ni se os ocurra despegaros de la radio porque nos queda una segunda hora apasionante. Bueno, como siempre, cargada de contenidos, de viajes, de arte, de historia, de etnografía. Bueno, en este caso la vamos a iniciar con esa sección que nos gusta llamar la Grandes Viajeros de la Historia. Y hoy casi muy apropiado en cierto aspecto, ya lo veréis. Vamos a hablar de los últimos de Filipinas con Miguel Ángel López Asunción. A continuación, vamos a viajar a nuestra tierra, a la zona de Tineo, a Naraval, para conocer de cerca la historia vaqueira en el Museo Vaqueiro. Eso nos lo va a contar Luismi Bermúdez. Y vamos a finalizar haciendo una ruta de senderismo, pero con la historia ferroviaria por detrás. La ruta ferroviaria del Tranqueru. Nos lo va a contar Javier Fernández, ya sabéis, director del Museo del Ferrocarril de Asturias. Pero ahora vamos con los últimos de Filipinas. Y para hablar de esta apasionante historia, que yo estoy seguro que la mayor parte de los oyentes que nos seguís habitualmente habéis oído hablar de esa frase de los últimos de Filipinas, pero yo creo que también ha habido mucho mito por detrás, incluso leyenda negra, que hoy vamos a intentar limpiar en ese sentido, y nos lo va a hacer pues la persona idónea. Que nosotros que Miguel Ángel López Asunción, que ya nos acompaña esta mañana de domingo, y que él ha escrito un libro, Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer. Muy buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días, Pablo. Encantado de estar esta mañana de domingo contigo y con todos los amigos asturianos que nos escuchan. No, el placer es mío, y tengo que decir a los oyentes que tú llevas unas investigaciones históricas por detrás tremendas, y que también estáis haciendo ahora un proyecto muy interesante, Locos por nuestra historia, a través de internet, con conferencias prácticamente todos los fines de semana, de múltiples temas, con lo cual también invito a los oyentes asturianos que se acerquen a conocer vuestra página, porque al que le gusta la historia le va a gustar Locos por nuestra historia. O sea que en ese sentido también te lo agradezco, Miguel Ángel. Pues sí, es un proyecto que empezamos pues a principios de abril del año pasado, cuando estábamos todos confinados y nos subíamos por las paredes. Pues nada, en colaboración con mi buen amigo Alfonso Enrique Moya Torres, que es profe de instituto en la región de Murcia, pues pensamos que era buena idea pues hablar con compañeros, autores, con investigadores, con historiadores, y reunirnos. Normalmente lo hacemos a las 10:15 de la noche por videoconferencia, y tratar un tema casi todos los viernes, los viernes seguro, y casi todos los sábados también a las 22:15, pues casi también. Y nada, nos reunimos durante un par de horillas, tratamos en la primera hora un tema, el que toque. Pues mira, este fin de semana, el viernes, vamos a hablar de Enrique IV, de Trastámara. Y luego el sábado vamos a hablar de la guerra de Mali, del contingente español que se desplegó allí, contingente de paz español. Siempre... Y, bueno, son dos temas que yo creo que son interesantes, y os invito a todos, por supuesto. Claro que sí. Estamos en Facebook, en Locos por nuestra historia, y también estamos en YouTube, donde las colgamos porque las grabamos en vídeo. Así es. Y nada, a disfrutar de un rato agradable. El ambiente, tú me consta que has estado en varias y has Ahí podido estamos. ver que el ambiente es muy familiar, agradable y entretenido. Y entretenido. Eso está claro. Bueno, Miguel Ángel, la locura, aprovechamos ahí un poco también la palabra de tu investigación con los últimos de Filipinas, tampoco empezó ayer precisamente, ¿eh? No, mi interés por los héroes de Valer, los últimos de Filipinas. Es curioso esto, porque los últimos de Filipinas únicamente se les conoce así por una película que se hizo en el año 45, 1945, pero hasta ese momento nadie los conocía así. Eran los héroes de Valer, los defensores de Valer,
y a raíz de esa película pues tuvo tanta importancia que incluso cambió el nombre con el que se les conoció, que se ha quedado en el imaginario popular. Y nada, a mí, yo tuve la suerte, la inmensa suerte, lo he contado ya alguna vez, que mi abuela Teresa, a mí cuando era niño me contaba historias, me contaba los cuentos que nos contaban a todos, pero también me contaba historias, y entre esas historias me contaba la participación de mi bisabuelo Miguel Lafuente Lardíez, un maño que le tocó ir a la campaña de África, y en 1909 pues fue superviviente del desastre del Barranco del Lobo. Fue uno de los soldados que tuvo la suerte de salir de allí, y estuvo sitiado hasta que ya le fueron a sitiar, le fueron a evacuar, a liberar, a sí. salvar de ese sitio. Y ella siempre acababa la historia igual, dice, pero esto no es nada comparado con lo que sufrieron los héroes de Valer. Y nada, yo a mis 6, 7, 8 años siempre le decía, abuelita, cuéntame otra vez la historia de Valer. Y ella me contaba pues lo que ella creía que era la historia de Valer, con muchas exageraciones, lógicamente, Claro. que era lo que había llegado en aquellos momentos con la película y tal. Y desde que tuve la posibilidad de viajar, yo me saqué el carné a los 18 años, me dejó mi padre un 127 que había por casa, y yo en ese 127, cuando juntaba 4 duros de las pagas y tal, y tenía pues tiempo, no tenía exámenes en la facultad, salía pues con el coche a los pueblos natales a intentar pues localizar a los descendientes y a ver qué me contaban allí sus paisanos. Y nada, entre unas cosas y otras la investigación se ha ido a más de 25 años. Media vida, Miguel Ángel, media vida. Sí, pero lo he disfrutado, te puedo asegurar, y mi objetivo principal, te lo digo tal y como lo siento, es que es poder hacer disfrutar a todo el que se acerca a esta historia lo mismo que he disfrutado yo. Claro que sí. Tú no sabes, no te imaginas lo que es, pues sin un duro, plantarte, no sé, en Miajadas, allí en Cáceres, aparcar el coche, siempre hacía lo mismo, aparcaba por el centro, cerca de la iglesia, y me metí en un bar y a preguntar. Cuando ya veía a preguntar, y nada, me he llevado muchas sorpresas, porque en lugares donde yo pensaba que eran ciertamente conocidos, no les conocía a nadie. Claro. Nadie sabía nada de ellos, y he tenido la suerte de contar con documentación inédita, encontrar en archivos militares, en parroquiales, familiares, que también había mucha documentación, y he tenido la suerte de contar con la colaboración de muchos de estos descendientes que guardaban tesoros auténticos, claro. Y lo que hemos hecho pues ha sido fusionar toda esa nueva documentación con la que ya había. Y en 2016, en el mes de noviembre del 16, salió el libro Mito y Realidad del sitio de Valer, de Editorial Actas, que tuvo muy buena acogida. Tuvimos, en menos de un mes, se agotaron los casi 3.000 ejemplares de la primera edición, se sacó una segunda edición y ahora está en ciernes la aparición de la tercera. Bueno, que en unas semanas, si Dios quiere, vamos a poner un par de meses. Muy bien, saldrá, porque todavía estamos trasteando ahí mi compañero Miguel Leiva y yo el texto. Correcto. Oye, Miguel Ángel, para que los oyentes asturianos que nos siguen habitualmente aquí, que son muchos, conozcan un poco el contexto de cuando se produjo los acontecimientos que, digamos, fueron protagonizados por estos personajes, ¿no?, que ahora vamos a mencionar. ¿Qué contexto geográfico y qué contexto histórico estábamos viviendo en aquellos momentos cuando ellos fueron protagonistas, Miguel Ángel? Pues lejos de lo que pudiera parecer, estos soldados españoles, este destacamento de Valer, no estaba ocupando ningún territorio, ni estaba colonizando ningún territorio. Filipinas era provincia española, era el distrito de Filipinas, y llevamos allí pues ni más ni menos que 335 años. Con motivo del año 1896 y aprovechando las revueltas insurgentes que tenían los mambises en Cuba, se inicia una revuelta, al principio poco fuerte, pero que con el paso de las semanas va cogiendo virulencia y se convierte en una revuelta muy agresiva, muy violenta, que obliga al envío de fuerzas desde la península para reforzar pues el ejército que estaba en las islas. Este ejército tenía una peculiaridad. Los soldados eran en su inmensa mayoría nacidos en las islas, nativos, y los mandos europeos.
Muchos de estos soldados en un primer momento pues se pasan al enemigo y hay que mandar una fuerza expedicionaria desde aquí. Fueron unos 22.000 soldados aproximadamente. Y entre esos hombres que van desde la península llegan pues estos soldados de Valer, que hay que decir que Valer, dentro de la geografía, es un sitio que está en la contracosta de Luzón, a unos 200 kilómetros de la capital. Ujú. Y es un sitio aislado, está rodeado por unos montes, que son los Montes Caraballos, que son de muy, muy difícil acceso. Si a esto unimos que también hay tribus, o en la zona había tribus de leongotes, que eran, bueno, antropófagos, y que tenían costumbres como cortar la cabeza para regalarla el día de la boda a la novia, por ejemplo. Qué cariñosos. Y que esa zona, sí, bueno, son tradiciones, no vamos a juzgarlas. Y que, por ejemplo, esa zona en aquellos momentos estaba plagada de insurgentes, tiene mucho valor cómo llegó un primer contingente español de tan solo 50 soldados y un teniente que fue a los pocos días macheteado. Dentro de los supervivientes de ese ataque hay ya 12 de los soldados que posteriormente, meses más tarde, esto ocurre en octubre del 97, una vez que son evacuados a Manila, sanados, y en ese interín se firma la paz de Viec-Navató, que pone fin a la insurgencia, es decir, llegan en una época de paz, son mandados en un nuevo contingente militar. El contingente también es muy pequeño, son 50 soldados, bajo las órdenes de 2 tenientes de infantería. Va un nuevo comandante político-militar, que era un militar pero que tenía un cargo casi político. Su misión allí era pues intentar que volviese todo a la normalidad, a la paz. Y luego, por otra parte, algo que es fundamental para entender por qué el sitio de Valer pudo tener lugar es que se manda un teniente médico, es decir, va un médico y 4 sanitarios. Es impensable, totalmente impensable, que un destacamento tan pequeño, de tan poca entidad, tuviera un médico. Pero es que este médico no es el médico del destacamento. Es un médico que ponen las autoridades para crear una enfermería para atender tanto a los soldados que pudiesen estar enfermos en la zona, es un centro de recuperación, como a los nativos, a los locales. Poco más tarde, en junio de 1898, y ya entrada la guerra con los Estados Unidos, aprovechando la llegada de una escuadra que bombardea Manila, que hunde nuestra flota allí, los insurgentes regresan y hay un inicio de esta insurgencia. Valer queda incomunicado. Ya hemos dicho que era una zona de muy difícil acceso. Las tropas españolas reciben un ataque, se meten dentro de la iglesia y ellos no saben lo rápido que va a caer toda la isla de Luzón. Hay destacamentos de 400, 500 efectivos que caen en horas. Ellos no son conscientes. Ellos piensan en el momento de protegerse la iglesia que en días, a lo sumo semanas, va a llegar una columna española que les va a rescatar. O sea, Por otra parte, están totalmente ignorantes, por decirlo así, de lo que estaba aconteciendo, claro, fuera de la iglesia. Claro. Efectivamente, Pablo, durante todo el sitio ellos desconocen, si bien reciben noticias del enemigo diciéndoles, oye, que esto se ha acabado, que habéis firmado, incluso meses más tarde, que habéis firmado una paz en París, que esto que estáis defendiendo ya nos corresponden. Pero ellos piensan en todo momento que son ardices o mentiras del enemigo para forzar su capitulación. Y por otra parte, el enemigo tiene un exceso de información. Ellos saben que destacamentos muy importantes han caído en horas. Piensan que lo de Valer pues va a ser cuestión de días. Y estos días llegaron a convertirse ni más ni menos en 337 jornadas con sus días y con sus noches. Eso es lo que te iba a preguntar, según ya estabas diciendo la cifra, Miguel Ángel. ¿Cómo demonios se apañaron para estar casi un año allí Sí. metidos, resistir el asedio?
¿Cómo hicieron? ¿Qué hicieron? Pues mira, primero organizarse muy bien. Hacer de la iglesia, eso que era en un principio una iglesia, lo convirtieron en un bastión inexpugnable. Sacaron las losas de la iglesia y con eso hicieron un horno. Buscaron agua, porque no había agua, no tenían agua y no se podían permitir salir de aguada, porque caerían fulminados. Entonces en el patio, en lo que había sido la casa del fraile, cavaron un pozo con sus machetes y encontraron agua a 3,5 metros. Fortalecieron ese pozo con piedras y con madera. Solucionado el tema del agua, que era totalmente fundamental, lo que hicieron fue terraplenar todas las puertas, evitando su apertura y dejando únicamente para la salida una gatera en una de las puertas y en una de las paredes. Es decir, para entrar en la iglesia únicamente podías entrar a gatas y por esa puerta. Es decir, si algún enemigo intentaba entrar, sería macheteado y el propio cuerpo impediría la entrada del siguiente. El enemigo lo sabía, porque había desertores, había algún desertor que les había dado cierta información. Entonces jamás intentaron tomar la iglesia cuerpo a cuerpo, intentaron dinamitarla, intentaron bombardearla con artillería casi a diario, intentaron quemarla incluso, pero no hubo un intento real de toma. Imagínate, yo siempre he tenido la suerte de dar más de 60 conferencias por toda nuestra geografía y siempre intento que la gente se ponga en el lugar de estos héroes de Valer. Es que es tremendo. Prácticamente a oscuras, con enfermos, porque luego hablaremos, si tenemos tiempo, de la enfermedad que sufrieron, muriendo pues casi a diario con ponentes, teniéndolos que enterrar dentro de la iglesia y ellos mismos haciendo su vida en una habitación de prácticamente menos de 200 metros, teniendo que comer y dormir junto a la tumba de sus compañeros, comiendo lo que buenamente podían, porque si siempre se ha dicho que se les mandó, hay una teoría que le hemos visto incluso en alguna película reciente, que a mí me desagrada, que se les mandó allí prácticamente a morir y sin víveres. Ellos van para una misión de 2 meses y administración militar les manda víveres para 4, aparte de todo lo que dejan los destacamentos anteriores, aparte de lo que habían comprado en el pueblo, porque para facilitar pues esta vuelta de la población local al pueblo se les había permitido comprar carne al pueblo, pescado. Es decir, ellos cuando entran en la iglesia tienen alimentos. Y el párroco de la localidad, que se cierra con ellos, el padre Gómez Carreño, días antes había comprado casi 4.000 kilos de arroz sin pelar a unas comerciantes. Es decir, ellos pasan mucho hambre porque son muchos y pasa ciertamente mucho tiempo, y al final del sitio sí que se ven abocados pues a comerse, al final del sitio, los 4 últimos meses, se ven abocados a comerse pues todo lo que vuela, repta o pasa por allí. Mira, me estoy acordando de una carta que tenemos entre 2 soldados, un balear y un canario, que le dice: oye, ¿te acuerdas cuando en medio de los combates cayó un perro en tierra de nadie, te jugaste la vida, lo conseguiste meter en la trinchera y vimos que tenía sarna, pero tú, qué rico nos supo? Eso es el sitio de Valer. ¿Hasta qué punto, Bueno, mira, Miguel Ángel, nos quedan 5 minutos para que, te hagas más o menos una idea. Te iba a preguntar con respecto, mencionaste el tema de la enfermedad. Creo que eso tuvieron que enfrentar a varias cuestiones y entre ellas el beriberi, ¿verdad? Efectivamente, el beriberi es una enfermedad por la cual hay varios tipos, no tenemos tiempo. Pierdes el sentido y es una enfermedad brutal. Y consiguieron, gracias a que el médico, don Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro, intuyó, porque por aquel momento no se sabía ni lo que le causaba ni la cura, intuyó que tenía algo que ver con la alimentación. Hicieron una salida a la desesperada, consiguieron meter vegetales, algo verde que decían ellos, dentro de la iglesia, y poco a poco pues consiguieron sanar. Pero casi todos los muertos del asedio, de los 19 muertos del asedio, por enfermedad, son todos menos 4. Hay 2 por fuego enemigo y 2 fusilados. ¿Cómo? Es decir, del asedio, de los muertos en el asedio, casi la totalidad de ellos
menos 4, es decir, 2 que murieron por fuego filipino y 2 que fueron fusilados antes de la salida, el resto todos son por enfermedad, por beriberi la gran mayoría y 3 por disentería. Es decir, la gran causante de muertos en el sitio de Baler no fueron las balas enemigas, sino la enfermedad. Oye, ¿cómo termina el asedio y cómo salen los supervivientes de allí? ¿En qué condiciones salen y cómo los tratan? Pues mira, en el libro rompemos muchos mitos. Uno es esa salida gloriosa con los filipinos allí aplaudiéndoles en fila. Eso es falso, eso no tuvo lugar. Ellos no tuvieron una salida tan... Ellos se dan cuenta, por mediación de unos periódicos que les arrojan en la trinchera. Martín Cerezo ve una noticia relativa a un compañero suyo que está en la isla de Cuba, que no podía ser falsa, porque los filipinos no sabían de la existencia de su amigo, de ese teniente que estaba combatiendo en Cuba. Y si esa noticia era cierta, y la tipografía y las letras del periódico correspondía enteramente, el resto de noticias tenían que ser ciertas. Entonces se convencen de que están defendiendo una posición que no les pertenecen. Quedan con los sitiadores y capitulan, que no es lo mismo que rendirse. Cuando tú capitulas, impones capítulos, impones normas, y no es nada habitual en la historia que el perdedor imponga al vencedor los capítulos. Y esto pasó en Baler. Ellos dicen, vale, vamos a salir, pero os comprometéis a respetar nuestras vidas, no quedamos como prisioneros, nos vais a acompañar hasta donde haya fuerzas españolas para conseguir llegar a Manila. Y sí, los filipinos acceden, no solo le firman este acuerdo de paz, sino el presidente de la República Filipina, Emilio Aguinaldo, les declara amigos del pueblo filipino. Hace un decreto precioso que nosotros metemos en el libro, por el cual mira, ahí sale Asturias de refilón, porque dice que estos hijos del Cid y de Pelayo han de ser considerados como amigos y no enemigos del pueblo filipino. Bueno, sí, está muy bien y suena muy bien. Oye, algunos me imagino luego regresaron a España y demás, pero vamos a decirlo así, la cinematografía o la literatura en muchos casos los ha mitificado, pero en un sentido a lo mejor negativo, Miguel Ángel. Ha habido un poco de leyenda negra con respecto a este asunto, ya casi cerrando. Sí, ha habido muchas capas que nosotros hemos quitado en el libro. Ha habido la película del 45, ya los enmarca en un contexto histórico y les atribuye pues ciertas connotaciones que a lo largo de los años han ido quedando. La película del 16 pues les ha atacado muchísimo. Ha habido varias novelas y varios libros de investigación que se han dedicado únicamente pues a poner epítetos más grandes, a hacerlo más bonito y tal, pero no han aportado información. Nuestra idea, lo que hemos hecho es quitar todas esas capas, ver el sitio desde el antes, el durante y el después, precisamente como ellos lo vivieron, y aportando muchísima información. Yo no quiero convencer a nadie de que estos tíos fueron fantásticos, pero te facilito toda la información para que tú llegues a una conclusión. Claro. No hay que ver la historia con los ojos del 2021, eso es un error. Pero yo, mi sentir después de tantos años detrás de ellos, yo les admiro hoy más de que lo hacía hace 25 años. Claro. El libro Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Baler, en realidad ya no solamente es un libro, Miguel Ángel, sino que tiene un trasfondo también sentimental que tú a lo largo de estos años de investigación has ido descubriendo y rascando un poco la vida de estos casi personas anónimas y que muchas veces pues desconocemos directamente, y habéis puesto un granito, más que un granito de arena, por lo menos para conocer la historia tal cual fue, y luego, como tú dices, cada uno, bueno, pues que reflexione y lo plantee como quiera, pero por lo menos quitar esas capas que han existido encima de los últimos de Filipinas y poner la realidad un poco sobre la mesa. Donde había únicamente un listado con un nombre, hemos puesto una historia. Hay una biografía al final de cada uno de ellos. Son casi 250 páginas de biografía y partíamos de cero, y la verdad es de algo que estamos muy orgullosos, sobre todo de haber recuperado la memoria de los fallecidos durante el sitio, que a eso sí que no lo conocía nadie ni parecía importar a nadie. Y nosotros hoy estamos muy contentos de haberte tenido aquí. Él ha sido Miguel Ángel López de la Asunción, uno de los autores de Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Baler. Con lo cual hoy
Te mando un abrazo, Miguel Ángel, muy fuerte desde Asturias y ya sabes, estamos ahí siempre en contacto y volverás seguro a entrar también en Un Buen Día para Viajar. Un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias a esas tierras en las que he tenido la suerte de visitar, dar conferencias. Y volverás, y volverás. Te lo aseguro, porque tenéis aparte y grandísimos investigadores sobre el 98. Claro que sí. Y eso son unas tierras... Importante. Yo tengo algún origen asturiano y cuando voy allí lo noto, se me pone la oreja para arriba y sí que lo noto. Pues aquí te esperamos. Un abrazo, Miguel Ángel, gracias. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a todos vosotros.